Hola, estimada comunidad, les voy a contar el caso de hoy. Me contacta una doctora de que tiene un caso de una paciente geronta y después de coordinar lo que sería la cita, me comenta de que es una paciente portadora de una prótesis removible metálica clase 3 de Kennedy desde hace 10 años. Esta paciente en los últimos 3 años ha tenido molestias y ulceraciones tipo aftosas que han sido recurrentes, lo cual no me sorprende porque ese es el parámetro regidor de las aftas menores, que son las más comunes de la cavidad oral. No tenía fotografías previas de la lesión, así que iba a ciegas. Y una anécdota es que cuando uno empieza a estudiar medicina oral o patología, uno tiene la falsa idea de que uno va a aprender a saber qué es cada lesión solo con ver una imagen. Y eso está años luz de la realidad. Porque desafortunadamente en patología oral y en medicina oral, muchas lesiones se parecen. Y por eso existen los diagnósticos diferenciales y por eso, si eres estudiante o si ya sos odontólogo, eso era un dolor de cabeza. Porque tenías que aprenderte 5, 6 diagnósticos diferenciales y al final no sabías por qué. Y tenías que memorizarlo porque eso es lo que tocaba, ¿no? En el examen al final te iban a pedir 3 diagnósticos diferenciales. Y algunos de mis estudiantes podrían en los comentarios reclamarme y decir, pero a mí me pedía 4, ¿no? Pero independientemente de eso, hasta que uno esté en el ruedo, como dicen Fury, uno se da cuenta de que la realidad es diferente. Y aunque en mi cabeza yo tenía con toda esa información, utilizando el método MIND y partiendo desde lo más común a lo menos común, pensé primero candidiasis, pero un momento, candidiasis oral, una candidiasis atrófica, podría tener estas características, pero no es tan común en una prótesis removible que fuese completamente metálica. Ahora, la paciente tiene 10 años de portar una prótesis. ¿Por qué apareció hasta ahora? Eso se puede explicar porque de repente la inmunidad de la paciente se vio afectada por alguna enfermedad degenerativa, el desarrollo de alguna condición infecciosa que afectara obviamente su capacidad inmunológica. Otra de las posibilidades, antes de ver a la paciente, que también la estaba barajando como una buena opción, era considerar alguna lesión de tipo por serostomía, disminución del flujo salival, paciente con diabetes que se desarrollara recientemente y que esa condición obviamente afectara la integridad de las mucosas. Esto me lo descartó inmediatamente la paciente al decirme de que se ha hecho exámenes recientemente y estos salieron negativos. Y lo comprobé a la hora de la evaluación clínica intraoral donde la cantidad de saliva era suficiente. Y la tercera opción, antes de ver a la paciente, que también barajé, era una lesión tipo autoinmune, como lupus eritematoso. Probablemente discoide iniciando porque eran lesiones a nivel de la boca y eso suele tener ese tipo de comportamiento. Y puede ser el primer paso para diagnosticar una enfermedad autoinmune que se puede tratar y limitar los daños de forma efectiva. Cuando ya comienzo a la evaluación de mi paciente y comenzamos a conversar, y eso fue el 80% de la cita, hablando acerca de cómo inició la lesión, y esta es una de las grandes enseñanzas de este caso. A veces nos enfocamos demasiado en las características clínicas y radiográficas y muchos casos se resuelven cuando integramos los 3 elementos. Y en este caso, la historia clínica de la paciente es fundamental para tomar una buena decisión en cuanto a la terapia. Diabetes descartado, un problema de candidiasis descartado, algún tipo de lesión autoinmune descartado. ¿Y qué nos queda? Una relación causa-efecto. En este caso, una lesión de tipo linquenoica, reacción metálica. Hace algunos años, con la doctora Cristina Jiménez, hicimos un estudio en el pregrado sobre el galvanismo y a través de un amperómetro tratamos de ubicar cuáles eran las lesiones más comunes en pacientes portadores de lo que serían prótesis metálicas, ya sean aparatos removibles fijos o incluso restauraciones de amalgama.
Y encontramos de que una parte de los pacientes mostraban ciertos cambios orales gracias a estas estructuras metálicas. El galvanismo, que solemos nosotros pensar como el dolor que produce un diente cuando una restauración metálica entra en contacto con otra, no es toda la dimensión del problema. También existe el galvanismo asociado a alteraciones mucosas. Y en este caso tenemos el caso que les estoy comentando. Iniciamos una terapia con corticosteroides y obviamente la causa del problema que es este aparato removible, ¿no? A veces en los pacientes es un poco difícil dejar de usar un aparato que ya se han acostumbrado con el tiempo, pero muchas veces es la única solución para resolverlo. Recuerden que el abordaje clínico de los pacientes es más allá que simplemente el reemplazar un aparato. También hay que ver todos los factores que están asociados y cómo nosotros podemos diagnosticar tempranamente una lesión que, si quizás se diagnostica mucho más tarde, quizás no podamos revertir sus consecuencias. Así que las lecciones de este caso es siempre estar vigilantes de los datos clínicos que un paciente nos puede dar. La paciente tenía la intuición en este caso de que la prótesis era su problema, pero no entendía por qué, si tenía ya 10 años con ella, por qué le estaba dando problemas hasta ahora. Otro de los aspectos que nosotros debemos de reconocer es que, aunque ya habían atendido a este paciente antes, el hecho de no considerar esto como el reemplazo del aparato removible también es un importante elemento que nosotros debemos de fijar. Como por ejemplo, si tengo un paciente que porta un aparato removible, siempre revisar cómo están esas mucosas y ver si está iniciando alguna lesión enrojecida que es sintomática y que probablemente descartemos que sea por falta de higiene del paciente. Y en tercero, lo más importante, recuerden que nosotros no solamente debemos de enfocarnos en tratamientos dentales, sino que también en la salud de las mucosas. Es por eso que nuestro lema es, la odontología es más que dientes.